Pascua para todos. Amanece el tiempo de Pascua. Tan grande es la experiencia de la resurrección, tan fuerte sigue resonando en la iglesia a pesar de los siglos, que no nos basta un día, ni 8 siquiera, 50 días, 52 domingos, para acogerla y celebrarla. La Pascua toca las raíces y la identidad de nuestra fe como seguidores de Jesús. Es nuestro sello, pero también la fuente a la que volvemos para nutrirnos y renovar nuestra esencia como creyentes. Porque la fe no es una pieza de museo antigua y valiosa, tampoco una doctrina, una cultura o unas normas que repetimos porque tenemos que interiorizarla. La Pascua nos impulsa a nacer de nuevo, a dejarnos engendrar por el mismo Dios que, sacando a su Hijo Jesús de la oscuridad de la muerte, lo hizo vivir para siempre como Señor y Salvador. Amanecer en Pascua es más que recordar otros tiempos, personas o costumbres, desde la nostalgia o el lamento. Es volver a vivir la experiencia de la vida del resucitado desde dentro, haciéndola propia, acogiéndola hasta el punto que nos cambie en lo profundo y escondido, que nos contagie la fuerza de su alegría, el coraje de su esperanza. Amanece la Pascua y lo hace como cada año en primavera. ¿Seremos capaces de reconocer y señalar toda la vida que se despereza a nuestro alrededor? ¿Nos pondremos en marcha para asociarnos de forma contagiosa al rumor de la vida que es el viviente despierta en el mundo? ¿Tendremos el valor de sentirnos en primera persona testigos directos del resucitado? Hoy la Iglesia celebra el día más grande de la historia, la fiesta de las fiestas, porque con la resurrección de Jesús se abre una nueva etapa de la historia, una nueva esperanza para todos los hombres. Si bien es verdad que la muerte de Jesús es el comienzo, porque su muerte es redentora, la resurrección muestra lo que el Calvario significa. Así, la Pascua cristiana adelanta nuestro destino. De la misma manera, nuestra muerte también es el comienzo de algo nuevo que se revela en nuestra propia resurrección, según podemos leer en Hechos 10:34. La historia de Jesús se resuelve en la resurrección. Por eso en esa primera lectura de hoy, que corresponde al discurso de Pedro ante la familia de Cornelio, una familia pagana, pero temerosa de Dios, simpatizantes del judaísmo, pero no prosélitos, porque no llegaban a aceptar la circuncisión, que con su conversión viene a ser el primer eslabón de una apertura decisiva en el proyecto universal de la salvación de todos los hombres, la universalidad, la catolicidad. Este relato es conocido en el libro de los Hechos como el Pentecostés pagano. A diferencia de lo que se relata en Hechos 2, que está centrado en los judíos de todo el mundo de entonces, Pedro ha debido pasar por una experiencia traumática en Joppe
para comer algo impuro que se le muestra en una visión, Hechos 10, del 1 al 33, tal como lo ha entendido Lucas. Veamos que la iniciativa de todo este relato es divina, del Espíritu, que es el que conduce verdaderamente a la comunidad del Jesús ya resucitado. El apóstol Pedro, que vive todavía de su judaísmo, de su mundo, de su ortodoxia, y debe ir a una casa de paganos con objeto de anunciar la salvación de Dios. En realidad es el Espíritu el que lo lleva, el que se adelanta a Pedro y a sus decisiones. Se trata del Espíritu del resucitado que va más allá de toda ortodoxia religiosa. Con este relato, pues, se requiere poner de manifiesto la necesidad que tienen los discípulos judeocristianos, palestinos, de romper con tradiciones que le ataban al judaísmo, de tal manera que no podían asumir la libertad nueva de su fe, como sucedió con los helenistas. Lo que se habían anunciado en Pentecostés se debía poner en práctica. Con este discurso se pretende exponer ante esta familia pagana, simpatizante de la religiosidad judía, la novedad del camino que los cristianos han emprendido después de la resurrección. El texto de la lectura es primeramente una recapitulación de la vida de Jesús y de la primitiva comunidad con él, a través de lo que se expone en el Evangelio y en los Hechos. La predicación en Galilea y en Jerusalén, la muerte y la resurrección, así como las experiencias pascuales en las que los discípulos conviven con él, en referencia explícita a la Eucaristía de la primitiva comunidad, porque es en la experiencia de la Eucaristía donde los discípulos han podido experimentar la fuerza de la resurrección del crucificado. Es en un discurso de tipo querigmático que tiene su eje en el anuncio pascual, muerte y resurrección del Señor. Una segunda lectura tomada del Colosense 3, 1, 4. Nuestra vida está en la vida de Cristo. Es un texto bautismal, sin duda. Quiere decir que han nacido en o para la liturgia bautismal, que tenía su momento central en la noche pascual, en la vigilia pascual, cuando los primeros catecúmenos recibían su bautismo en nombre de Cristo, aunque todavía no estuviera muy desarrollada esta liturgia que hoy en día la Iglesia hace. El texto saca las consecuencias que para los cristianos tiene el crecer y aceptar el misterio pascual, pasar de la muerte a la vida, del mundo de abajo al mundo de arriba por el bautismo. Nos incorporamos a la vida de Cristo y estamos en la estela de su futuro. Pero no es futuro solamente. El bautismo nos ha introducido ya en la resurrección. Se usa el verbo compuesto de gran expresividad en la teología paulina, el sin egero, resucitar con él, vivir con él. Es decir, la resurrección de Jesús está operante en los cristianos y como tal deben de vivir. Lo que se confirma con los versos siguientes, 5 en adelante, el capítulo versículo 3 al 5. Es muy importante subrayar que los acontecimientos escatológicos de nuestra fe
el principal, la resurrección como vida nueva, debe adelantarse en nuestra vida y en nuestra propia historia. Debemos vivir como resucitados en medio de las miserias de este mundo. El autor de Colosenses, consideramos que un discípulo muy cercano a Pablo o seguidor de su escuela, aunque no es determinante este asunto, ha escogido un texto bautismal que en cierta manera expresa la mística del bautismo cristiano que encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 6, del 4 al 8. En nuestro texto de Colosenses se pone más explícitamente de manifiesto que en los Romanos, que por el bautismo se adelanta la fuerza de la resurrección a la vida cristiana. Y no es algo solamente para el final de los tiempos. Esto es muy importante resaltarlo en la lectura que hacemos, ya que creer en la resurrección no supone una actitud estética que contemplamos pasivamente su bien en la verdad, que ello nos excusa de amar y de transformar nuestra historia. Debemos saber que nuestro futuro no está en consumirnos en la debilidad de lo histórico, de lo que nos ata a este mundo. Nuestra esperanza apunta más allá, más alto, hacia la vida de Dios, que es el único que puede hacernos eternos. Y el evangelio que hoy escuchamos de Juan 20, 1, 9. El amor vence a la muerte. La experiencia del discípulo verdadero. El texto que hoy escuchamos, que todos los años se proclama en este día de la Pascua, nos propone acompañar a María Magdalena al sepulcro, que es todo un símbolo de la muerte y de su silencio humano. Nos insinúa el asombro y la perplejidad de que el Señor no está en el sepulcro está vacío. No puede estar allí quien ha entregado la vida para siempre. En el sepulcro no hay vida, y Él se había presentado como la resurrección y la vida, y lo podemos leer en Juan 11, 25. María Magdalena descubre la resurrección, pero no la puede interpretar todavía. En Juan esto es caprichoso por el simbolismo que ofrece una primacía al discípulo amado y a Pedro. Pero no olvidemos que ella recibirá en el mismo texto de Juan 20, 11 una misión extraordinaria, aunque pasando por un proceso de no ver ya a Jesús resucitado como el Jesús que había conocido, sino que reconociéndolo de otra manera más íntima y personal. Pero esta mujer, desde luego, es testigo de la resurrección. La figura simbólica y fascinante del discípulo amado es verdaderamente clave en la teología del cuarto evangelio. Este corre con Pedro, corre incluso más que este, tras recibir la noticia de la resurrección. Es ante todo discípulo y por eso es conveniente no identificarlo sin más con un personaje de la historia concreto, como suele hacerse. Él espera hasta que el desconcierto de Pedro pasa y desde la intimidad que ha conseguido con el Señor por medio de la fe, nos hace comprender que la resurrección es como el infinito, que las vendas que ceñían a Jesús ya no lo pueden atar a este mundo, a esta historia, que su presencia entre nosotros debe ser de otra manera absolutamente distinta y renovada. La fe, la resurrección es verdad,
nos propone una calidad de vida que nada tiene que ver con la búsqueda que se hace entre nosotros con propuestas de tipo social y económica. Se trata de una calidad teológicamente íntima que nos lleva más allá de toda miseria y de toda muerte absurda. La muerte no debería ser absurda, pero sí lo es para alguien entonces que nos propone desde la fe más profunda, que Dios ha destinado a vivir con Él. Rechazar esta dinámica de resurrección sería como negarse a vivir para siempre. No solamente sería rechazar el misterio del Dios que nos dio la vida, sino del Dios que ha de mejorar su creación en una vida nueva para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Por eso, creer en la resurrección es creer en el Dios de la vida. Y no solamente eso, es creer también en nosotros mismos y la verdadera posibilidad que tenemos de ser algo en Dios, porque aquí no hemos sido todavía nada. Mejor casi nada, por lo que nos espera más allá de este mundo. No es posible engañarse. Aquí nadie puede realizarse plenamente en ninguna dimensión de nuestra propia existencia. Más allá está la vida verdadera. La resurrección de Jesús es la primicia de que en la muerte se nace ya para siempre. No es una fantasía de nostálgicas y realizadas. El deseo ardiente del corazón de vivir y vivir siempre tiene en la resurrección de Jesús la respuesta adecuada por parte de Dios. La muerte ha sido vencida. El sepulcro está vacío. Está consumada la muerte. Ha sido transformada en vida por medio de Dios que Jesús defendió hasta la muerte. El Evangelio de hoy, la dinámica pascual, nos pone en marcha. Es tiempo de moverse y de celebrar. La liturgia de este primer domingo nos habla de movimiento, carreras hasta el sepulcro de Jesús y desde él hasta el lugar de la comunidad. Revisión del camino realizado por Jesús para reconocer en sus huellas al Hijo de Dios. Movimiento de los primeros discípulos que se saben testigos y se ponen en marcha. Podremos comprender que la Pascua tiene fuerza como para ponernos en marcha detrás del resucitado. La Pascua nos descubre quién es y quién era Jesús por sus gestos de servicio. Jesús merece ser imitado, pero la certeza de que Dios lo resucitó al tercer día lo constituye Señor sobre todo. Aquellos que planearon su muerte o estaban de parte del mal. La Pascua nos trae una nueva clave de comprensión de la vida de Jesús. Podemos leer su historia encontrando las huellas de Dios en ella, su plan de salvación desarrollado en 3 años. Digamos que su plan estratégico de evangelización, que apunta a futuro y nos implica a nosotros, pero sobre todo, desde ese recuerdo casi sacramental, podemos comprometernos con un proyecto que trae la resurrección. Se plantea como éxito y victoria. Es en el hacer el bien y curar los oprimidos donde tenemos un lugar para entender a Jesús, su misión y la imitación para realizar la nuestra. Es ahí donde se sigue verificando su identidad y la de sus seguidores. No hay Pascua sin deseos de servir a los demás.
La Pascua nos invita a comer y beber con el resucitado. No pasa desapercibido ese detalle para Pedro. Lo hicieron antes, durante su vida pública, pero esas comidas y bebidas se han convertido ahora en lugar teológico, espacio sacramental. En la mesa han sido sus enseñanzas, han compartido su misión y su destino, han visto sus signos, sus heridas. La mesa compartida con el resucitado es donde la comunidad nace y se nutre casi de forma imprescindible. Y nosotros seguimos sentados a esa mesa en cada Eucaristía y nos volvemos a sentar como invitados y protagonistas en esa misma mesa donde Jesús mismo nos regala su presencia y nos contagia su pasión, y nos falta esa mesa nuestra fe que ha querido o que cree en el resucitado antiguo. Pero no es experiencia. No hay Pascua sin Eucaristía. La Pascua nos empuja a ser testigos. El testigo no es protagonista. Sencillamente estaba en el lugar y en el momento oportuno. O quizás alguien más importante le encargó que tomase nota. Lo importante es el hecho de que luego hablara y le situara siempre en segundo plano. Los discípulos dejaron que Dios le hiciera ver a Jesús. Sin este testimonio no hubiera habido iglesia ni experiencia pascual. Igualmente, para ser testigos no se necesita una vida ejemplar o una formación específica. Basta con una vida sencilla. Solo se requiere una cosa: pasión, o sea, haber interiorizado y hecho propia y necesaria el propio mundo vital y el particular lenguaje, la experiencia del resucitado, porque solo se es testigo cualificado de lo que primero ha pasado por el corazón y ha cambiado la vida. En este momento, la gran crisis vocacional es sencillamente de testigos. No hay Pascua si no hay testigos. La Pascua nos urge a buscar otros bienes. Lo de más allá, lo de arriba, como lo decía Pablo, donde Cristo está sentado con Dios. El eco de la Pascua nos urge al replantearnos nuestra escala de valores, que es incompatible con la alegría del Evangelio. ¿Qué caras, qué actitudes, qué urgencias nos trae el resucitado? Nos toca discernir de acuerdo a la escala de los valores del reino, cuando otros bienes, otros planteamientos más sórdidos o tristes son lo que nos mueven, entonces lo de Jesús se ahoga, nos resuena y se convierte en recuerdo vacío. No hay Pascua si no hay siquiera un giro pequeño en nuestras prioridades. La Pascua además nos exhorta a vivir despiertos. El sueño es el símbolo de la muerte. Dormir es dejar pasar la vida, tolerar lo que daña, acostumbrarse a la rutina más plana. La mañana de aquel domingo de hoy nos trae el recuerdo de una mujer que madruga, porque en su corazón y su memoria viva lo que la mantiene despierta. Velando en la noche, no busca excusa para encerrarse quien vive con pasión, con María Magdalena. Hoy madruga
quien tiene un sueño que cumplir, un proyecto que desarrollar, por feo y extraño que parezca, una razón para ponerse en marcha, para levantarse, alguien a quien amar. Son muchas las realidades del mundo en el que vivimos. Nuestros trabajos o familia, lo que nos urge al compromiso, a madrugar para apasionarnos y sentirnos responsables de esta tierra que pisamos y de esta gente con la que compartimos la vida. No hay Pascua si no hay una pasión que nos empuja a entregarnos. La Pascua nos pone en movimiento, correr y salir para ver y crecer. No nos cuesta imaginar esa carrera de Magdalena, Pedro y el discípulo amado, desde el lugar de su escondite al sepulcro abierto. Aquellas otras carreras más complejas e internas, quizás, desde lo que parece imposible. No puede revivir un muerto. Para lo que se convierten es real. Señor mío y Dios mío, corren y ven, pero necesitan tiempo en la comunidad que San Juan muchos tenían dudas, pues no habían sido testigos en la mañana de Pascua. Solo el discípulo amado, el ideal del seguidor, comprende después de la fe lo que para Pedro y María Magdalena no es tan evidente. La fe despierta los ritmos y procesos de los humanos, que son lentos y complejos. Al final, los tres acaban entendiendo. Pedro, Magdalena y Juan terminan entendiendo la escritura que él había de resucitar. Juan 20:9. Buscar, moverse, correr. Quizás nuestra tarea sea ir y acompañar a otros a los sepulcros vacíos donde hay huellas de resucitado. Esos que están en nuestra historia personal y colectiva, en las esquinas de lo humano, lo que transitamos a diario, en las noticias que leemos, en la historia que escuchamos o compartimos, en las lecturas teológicas o espirituales que hacemos. Se ve y se cree, porque primero se busca y se corre. No hay Pascua si no somos capaces de ponernos en camino de búsqueda, de encuentro, de fe. Por eso nosotros, al celebrar hoy el primer día de la semana, el día domingo, el día de la resurrección del Señor, y durante esta octava de Pascua, celebrar el día en que actuó el Señor, el día en que el Señor hizo maravillas, el día en que Cristo Jesús fue confirmado como Señor de la historia y de la vida, el día en que todos los creyentes también encontramos sentidos a la vida porque resucitamos con Él y hoy celebramos por adelantado nuestra propia resurrección. Durante 50 días y durante 52 domingos del año podemos celebrar la Pascua. Feliz semana y fiesta de Pascua para cada uno de ustedes, amigos y amigas. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia.